porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. No hay murallas que no pueda derribar. No hay enfermedad que Él no pueda sanar. No, no, no. No hay problemas que Él no pueda resolver. Porque bienvenidos a su programa que es más que un tema de salud. Para Dios. Este es su programa que es más que un tema de salud. Hemos iniciado una serie del libro de Revelaciones, del libro de Apocalipsis, para estar aclarándonos las dudas, para estar viéndolo en una forma sencilla, comprensible, y para tal efecto estamos trabajando tanto la hermana Gaby Nava de Ramírez como su servidora, y vamos a estar viendo el día de hoy ya la segunda parte, porque comenzamos nada más con la introducción del capítulo 1, ahorita vamos a empezar el mensaje a las iglesias. Quédese con nosotros, si gusta tomar un lápiz, un bloc de notas para que usted anote lo que es muy interesante y aparte es una bendición, son promesas de Dios para nosotros. Vamos a empezar de una vez con ustedes. Bienvenida, hermana, gracias por estar con nosotros. Vamos a estar viendo de una vez ya sí. La primera, que es Éfeso. Éfeso. Bueno, pues el mensaje a las 7 iglesias. El mensaje a Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Así es. Sí, así es, hermana. Mire, este mensaje que Jesucristo es el que está hablando, es el que está entregando este mensaje, dice, escribe al ángel de la iglesia. Ya decíamos en el capítulo número 1 que al ángel de la iglesia quiere decir que le está escribiendo hay ángeles que están custodiando las iglesias, pero también está hablando a quien está dirigiendo, a quien está presidiendo, a quien está de responsable ante Dios. También no tenemos que olvidar que cuando Él está dando el mensaje a la iglesia, queremos dejar en claro que la iglesia no es el pastor, la iglesia no es el edificio, la iglesia somos los que nosotros hemos confesado a Jesús como Señor y Salvador. Es decir, quien nos escucha y ya recibió a Jesús como Salvador, ella es la iglesia, nosotros somos la iglesia. Así es, la iglesia de Éfeso había llegado a ser muy poderosa, fue fundada por Pablo. Nosotros vemos que también hay una carta a los Efesios en aquel tiempo, es una carta preciosa, si usted quiere ver en el Nuevo Testamento esa carta. Pero después, lógicamente, Pablo se había ido, ya había sido sacrificado. Se dice que Juan vivió con la madre de Jesús. Acuérdense ustedes que estando crucificado, Jesús le encarga, dice, hijo, he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo. Y la historia dice que se fueron a vivir a Éfeso. Ahí también se piensa que haya sido obispo de la iglesia de Éfeso, Juan. Muchos de los obispos que después fueron nombrados en el libro de Hechos de los Apóstoles fueron a dar a Éfeso, pero Éfeso se había enfriado. Sí. ¿Qué más tenemos? Cuando el Señor Jesús les dice que una cosa tengo contra ti, que has dejado tu primer amor, está hablando de la devoción y de la sincera fidelidad a Cristo. A eso es a lo que Él se refiere. Y yo creo que lo que nos quiere decir, tenemos que tomar en cuenta que
Jesús está enviando estas cartas a las iglesias aproximadamente a unos 60 o 70 años después de que Él ya ascendió, cuando Él está glorificado. Entonces, pero tenemos que entender también que la deja en ese tiempo, y como la palabra está viva, estas cartas son para ese tiempo y para la iglesia actual, porque estamos en un periodo en el que estamos nosotros viviendo la semana 69 para entrar a la 70, y es un lapso en donde no se cuenta, sino estamos viviendo este tiempo de dispensación de gracia, en donde Él nos está dejando un mensaje. Como usted decía al principio, es una bendición, y como la misma palabra lo dice, es una bendición leerlo, escucharlo y guardar las palabras de este libro. Entonces, cuando Él nos está dando una exhortación, nosotros tenemos que entender que la palabra exhortación es como alguien que si rogase. Y el mismo Señor Jesucristo, que es autoridad, que es Dios Todopoderoso, que está exaltado, que es el nombre sobre todo nombre, Él mismo como si nos rogase, nos está exhortando. Está exhortando a esta iglesia, pero al mismo tiempo lo tenemos que tomar como una palabra que Él nos está dando a nosotros la iglesia. Sí, este tiempo. Entonces Él dice, una cosa tengo acerca de ti, una cosa tengo, que tú has dejado tu primer amor. Y no solamente Él se refiere a que nosotros, cuando seguimos o escuchamos una doctrina, o que nosotros atendemos algunos mandamientos, o venir a la iglesia a adorar, eso no quiere decir que ya estamos completamente en la sincera fidelidad a Cristo. La sincera fidelidad a Cristo y mantenernos en el primer amor es que Él sea lo primero para nosotros, en una devoción, en una fidelidad absoluta a Él. Entonces Él tenía esto en contra de ellos. Dijeron, sí estás haciendo muchas obras, pero ya te fuiste a la obra y ya me dejaste a mí. Sí, es lo que muchas veces nos pasa, de que estamos muy afanados. La iglesia de Éfeso había dejado ese primer amor y toleraba a esa secta llamada Nicolaíta, que es esa secta tenía costumbres paganas, hacía comer alimentos sacrificados a los ídolos, y entonces pues a Dios eso no le agrada, ¿verdad? Eso no tienen, o sea, no es algo que Dios tolere. Dios tiene que decirnos cómo enmendar este error, ese pecado que estaban cometiendo ellos. ¿Qué es lo que más sí? Los nicolaitas eran los que ellos creían que, ellos decían que lo que se iba a salvar era el alma, y que el cuerpo era el que iba a la tierra. Entonces ellos estaban propiciando el pecado sexual, y entonces ellos decían, pues el cuerpo puede pecar, pero el alma es la que se salva. Ajá. Entonces esto es en lo que Él estaba en contra. Él dice, Él le dice, aborreces, dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Entonces, lo que Él está diciendo es que el que nosotros estemos en el primer amor y en la sincera fidelidad a Cristo, básicamente es que nosotros aborrezcamos lo que Dios aborrece. Y a eso es a lo que Él nos está llamando. Y entonces, pues también en esta iglesia, al final, también Él dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y está dando una advertencia, si no, quitaré tu candelero de su lugar. Y ese candelero quiere decir, Él es el que representa, que está en medio de la iglesia. Ajá. Y entonces Él dice, quitaré mi presencia. En el extracto de Éfeso, el elogio es que rechaza el mal, persevera y es paciente. En la crítica, su amor por Cristo ya no es ya ferviente. Estaban más dedicados a atender las cuestiones del rey de Éfeso, pero se habían olvidado del Rey de Reyes. Se habían olvidado. Y la instrucción dice, obra como lo hacías al principio. La promesa es el árbol de la vida. Así ¿verdad? Es esa vida eterna. Seguimos con el versículo 8. Ok, dice, el mensaje a Esmirna, versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte
y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Aquí en esta iglesia, Esmirna era una ciudad que le llamaban ciudad adornada, porque sus avenidas estaban llenas de flores preciosas. Era una ciudad muy, muy bonita. Sin embargo, adoraban a Diana. También Diana de los Efesios, ahí acuérdese que cuando Pablo dice, tienen muchos dioses, ellos eran la salutación a Diana de los Efesios. Y aquí también tenían, vamos a ver en otra iglesia cómo tenían una estatua de 70 metros a Zeus, pero en este lugar tienen también un templo a Zeus, ¿verdad? Para Afrodita, para Apolo, en esta ciudad de Esmirna. Sí. Sí. Nosotros tenemos que saber que al principio, en la salutación que dan a cada iglesia, es Jesucristo el que se está presentando. Sí. Él es el que está diciendo, así como en el capítulo primero habíamos dicho toda la exaltación que el Padre decía, ¿quién es Jesucristo? En cada salutación primera es Jesucristo el que se está presentando. Y después también nos dice eso, que eres pobre pero eres rico. Está diciendo que ellos eran ricos espiritualmente. Es lo que él está hablando. Y luego también nos dice que la segunda, le dice, te daré la corona de la vida. ¿Cuál es la exhortación? Sí, la corona de la vida. Sí. El elogio es no temas padecer. Ajá. La crítica no hay ninguna. La instrucción es ser fiel hasta la muerte. Sí, sí. Y la promesa es la corona de la vida. Así ¿verdad? es, sí. Que él va a salvar de la segunda muerte. En todas, la promesa de él es precisamente eso, la vida eterna que él está prometiendo. Y dice que donde está el trono, no, esa es la iglesia de Pérgamo. Ajá. Bueno, entonces básicamente es... Sí, a ella no le hace mucha, más bien crítica no hay, ¿verdad? No hay, pero hay que ser fiel hasta la muerte, aquí dice. Así fiel hasta la muerte. El que tiene oído, oiga, o sea, ahí está diciendo, bueno, pon atento tu oído, ¿verdad? El que entienda. Sí. Así es. Realmente está hablando de que quizás sufrirán persecución, dice... Algunos echarán en la cárcel para que sean probados y tendréis tribulación por 10 días. Entonces, pero él promete estar porque él está dando el elogio. Dice, no temas nada de lo que padecerás. Y básicamente es eso lo que él le dice. Realmente le dice que es rica rica espiritualmente. El mensaje a Pérgamo, en el versículo 12. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer el maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Aquí vamos a ver cuál es el extracto ya de Pérgamo, es mantén la fe de Cristo. La crítica es que tolera las inmoralidades de la idolatría y las herejías. La instrucción es arrepiéntete. Sí. La promesa es el maná escondido y una piedrecita con un nuevo nombre. Pérgamo pertenecía a Italia. En esa ciudad se inventó el pergamino, ustedes lo hemos visto, que son unos rollos donde se escribe, de papiro. El pergamino es la forma en cómo se enrollan estos. Pero era una ciudad muy idólatra. Ahí tenían estatuas. Por eso él dice aquí, es la sinagoga de Satanás, porque se refiere a la estatua de 70 metros de Zeus.
y tenían también, eran adoradores de Esculapio, dios de la medicina, el que está representado por unas víboras, por unas culebras. En el juramento hipocrático que nosotros, gracias a Dios, nosotros nunca lo hicimos, se dice es a Atenea y a Esculapio, o sea, se le hace ahí una invocación. Entonces ellos tenían esa imagen gigantesca de Zeus, ¿verdad? Y por eso él le dice ahí que es la sinagoga de Satanás. Así es. Este Balaam fue un falso profeta que vendió sus servicios a un rey idólatra y que instaba a los israelitas a que a él le adoraran y que le dijeran que era Señor y que era su rey. Y entonces, pues solamente hay un rey y Señor. Así es. Sí. Y entonces él dice que él vendría y peleará con ellos con la espada de su boca. Y esa espada de dos filos que habla es la palabra de Dios. La espada de dos filos era una especie de tijera que se había inventado con doble filo en el que cortaba todo. Por eso se asemeja en la palabra de Dios a una espada de doble filo, ¿verdad? Que penetra, dice que hasta el tuétano. Sí. Igualmente les dice que tiene gente, él dice que en el otro dice que él aborrece a la doctrina de los nicolaitas, lo que él también aborrece. Aquí le dice que tiene gente, que hay gente que está ahí y que dice, y también tienes a los que retienen. Dentro de esa iglesia hay algunos que retienen esa doctrina. Lo que estábamos diciendo de que se puede pecar contra el cuerpo al fin que el cuerpo va a la tierra y que solamente el alma es lo que se salva. Pero yo creo que Jesucristo nos insta en cada una de estas iglesias en cuanto a la santidad y a la fidelidad, porque desde el momento en que nosotros entendemos que el cuerpo se convierte en templo de su Santo Espíritu, por eso es que Él no quiere, él aborrece, Él abomina que uno no honre lo que Él nos honra al momento de que Él dice que nuestro cuerpo viene a ser morada de Dios. Entonces, Él quiere que nosotros en este tiempo también nosotros aborrezcamos lo que Él aborrece. Y dice que hay algunos que están dentro de esta iglesia y que siguen, dice, y también tienes a los que retienen esa clase de doctrina. Entonces, nosotros tenemos que saber que Pablo dice que nosotros presentemos nuestro cuerpo irreprensible, que nosotros nos presentemos como un sacrificio vivo a Dios en cuerpo, en alma y en espíritu. Así es. Por medio de la sangre de Cristo. En aquellos tiempos los jurados votaban también como hoy tiempo en una urna, ponían una urna, pero se votaba por piedrecita blanca, por una piedrecita que aventaban en la urna, o unas piedras más especiales servían de trofeo a los ganadores en algunas contiendas. Por eso entiende en ese lenguaje que usa Jesús tan claro de decir la piedrecita, porque lo van a entender perfectamente bien. Así es. También tenemos que tomar en cuenta que Él siempre termina diciendo arrepiéntete. Entonces, por eso sabemos que la carta a las iglesias son cartas que está hablando de exhortación. Y la exhortación que Él dice, arrepiéntete mientras que aún hay tiempo. Hay tiempo, bueno. Y entonces no sé si dijimos el extracto, que Pérgamo, el elogio es mantén la fe de Cristo, la crítica es que tolera las inmoralidades, la idolatría y las herejías, la instrucción que Jesús da es arrepiéntete. Así es. Es un recurso que tenemos para poder volver a estar en buena posición delante de Dios, y la promesa es el maná escondido y una piedrecita con un nombre nuevo, ¿verdad? Así es. Esa piedrecita, también había escuchado que esa piedrecita también que daban era como una invitación, hacían una invitación. Así es. Y la invitación que ellos tenían, como ahora nos dan una invitación para ir a una fiesta, ahí venía el nombre de la persona y el nombre del que le invitaba, y entraban a la fiesta. Entonces también aquí nos está hablando de una invitación a un evento. A un evento que va a eterno. Así es. Eterno, sí. Bueno, entonces vamos a ver el mensaje a Tiatira. A Tiatira. El versículo 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pie semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor
y fe y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, aquí esta mujer dice, lo primero que él está hablando es que dice, es eso, que toleras a esa mujer Jezabel, que está enseñando a fornicar. Vuelve a decirnos lo mismo. Creo verdaderamente que algo que el Señor repudia es esa inmoralidad, porque sabe, doctora, que cualquier otro pecado que se practicara o que se hiciera, se llevara al cabo, está fuera del cuerpo, pero el que peca contra de sí está pecando contra de este templo, sí. Está dentro del cuerpo. Cualquier otra se realiza afuera, pero esta clase de pecado que a él, la inmoralidad sexual, está dentro del cuerpo, es dentro de esta casa que él... Sí, y esta advertencia a esta mujer Jezabel, que así le llama, ¿verdad? Hay una situación muy especial contra ella que lo vemos en Reyes, en la primera de Reyes, donde ella es esposa del rey Acab, sí. Y comete cada situación, ¿verdad? Tan mala, malísima. O sea, realmente una mujer pecadora totalmente, ¿verdad? Tiatira estaba entre Pérgamo y Sardis. Geográficamente estaba ahí instalada. Si bien no tenía una estatua como las otras que hemos visto de Zeus, de Diana o de Esculapio, aquí sí había una pitonisa llamada Zambaté. Entonces traía esa herencia de Jezabel, que también la dice, esa hechicera, ¿verdad? Era hechicera y era una mujer totalmente depravada sexualmente, ¿verdad? Sí, definitivamente dice la palabra de Dios que las palabras de Jesús son espíritu y son vida. Entonces, todo lo que es contrario es espiritual y es muerte, lo que no corresponde al Señor Jesús. Sí. Entonces, no es específicamente una mujer, sino es un espíritu inmundo. Sí, es un espíritu. Que manipula, sí. Que engaña, que persigue. Porque ella ya había muerto, sí, ¿verdad? Ella ya había muerto. Así es, sí. Y sí persiguió al profeta. Así Entonces también es un espíritu de persecución, de engaño, sí. De mentira, de manipulación, de hechicería. Eso es a lo que él se refiere. Y dice, igualmente, la exhortación del Señor dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. Entonces, él aquí incluso está diciendo ya un decreto, dice, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Y nosotros tenemos que entender que él está diciendo, primero arrepiéntete, porque lo que quiere es la salvación del pecador, no la condenación. A eso vino el Señor Jesucristo. Entonces, Él siempre tiene esta puerta abierta para nosotros, que es el arrepentimiento. Así es. Vamos a hacer un alto en este programa y vamos a empezar a ver la siguiente iglesia en el que viene. Ahorita nada más voy a terminar diciendo que el elogio de Tiatira es su amor, su fe. La crítica tolera la inmoralidad y la idolatría. La instrucción que es que el juicio se acerca,
¿verdad? Y Él regirá, la promesa regirá con vara de hierro. No se vaya de nosotros, espérenos en el siguiente programa. Espero que el programa de hoy haya sido de gran bendición y de ayuda para usted, para que acuda oportunamente a sus servicios de salud o con su médico particular, con el médico que lo atiende. Y también que considere hacer una pequeña pero poderosa oración, donde vamos a recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. En estos programas he tratado de traerle a usted el experto que va a hablar de un tema que le va a ayudar a usted para que tome decisiones oportunas. ¿Y cómo vamos a acercarnos a Dios? Bueno, vamos a acercarnos diciéndole una pequeña pero poderosa oración. Esa oración es la diferencia entre la eternidad con Dios o sin Dios. Pero nosotros vamos a hacer de que tengamos esa oportunidad de estar con Dios siempre. Diciendo, Padre Celestial, en este momento te pido, perdona mis pecados, dame vida eterna. Dame, Señor, vida eterna contigo, no sin ti. Te pido, Jesucristo, que entres a mi corazón, lo limpies y vivas en él. Y desde hoy, Jesús, te llamo mi Señor y mi Salvador. Amén. Como usted vio, es una pequeña oración. Hágalo usted, no le dé pena con que esté. Llámenos a los teléfonos que están apareciendo en pantalla y escríbanos en el correo que también aparece ahí. Dios le bendiga.